noches a todos y bienvenidos al 10º programa de La Supermesa. Llevamos 10. Claro que sí. Muy bien, gracias, Eric. Gracias, Eric. Eric es el único del público que está aquí presente, más que los de aquí en la cabina que pues, de repente no salen. Pero bueno, sabemos entonces, entrando ya a este asunto, que en México nunca podemos tener nada bonito porque los políticos suelen echarlo a perder. Ni en el Día de la Independencia pueden evitarlo. O sea, eso es parte del ADN de este país. En Piedras Negras contrataron un show de drones, pero ni la primer figura, ni la primer figura pudieron hacer. ¿No? Es como, suben y todo se despedor. Güey, el clásico del mi primo te lo hace más barato y termina siendo un desastre. Bueno, de otras cosas, de unos años para acá, se ha vuelto una tradición para mí hacer como el conteo de los gritos más peculiares durante el grito de independencia que hacen gobernadores y alcaldes. Los presidentes luego no suelen regarla, porque digo, me imagino que ensayan y la presión es mucha. Pero al final, en gobernadores y alcaldes siempre hay alguien que la caga. Y siempre es bueno y muy sano reírse de los políticos. De los nombres que se dicen normalmente en la arenga, no en el grito, el de Josefa Ortiz de Domínguez, por alguna razón, güey, ha sido el talón de Aquiles de un chingo de gente. Desde hace años que personalmente que hemos monitoreado estos gritos y siempre hay alguien que riega el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez. Este año fue en Ciudad Madero con el alcalde Erasmo González, que hasta el apellido le cambió y el género, güey. ¡Viva Josefa María Morelos y Pavón! ¡Viva! Otro similar fue en Zaragoza, Coahuila, con su alcalde Evelio Vara. Josefa María Morelos y Pavón. ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! Y la clásica que nunca falla es la que le pasó al alcalde de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández. ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo! Yo no sé por qué, o sea, Jorge Ortiz de Pinedo sí debe decir, bueno, ya no, porque el carnal decide, ¡viva Josefa Ortiz de Pinedo! Y pues, ya luego le salen familiares por todos lados. Ahora, uno de los nuevos elementos que se une a esta plantilla de héroes patrios que rebautizaron es Leona Vicario, gracias al gobernador de Puebla, Alejandro Almendra. Domínguez. ¡Viva! ¡Viva Leonario Vicario! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! Imagínate tú vivir en 1810, güey. Participar en una rebelión como esta rebelión de la independencia. Huir de tus colegas porque te quieren encerrar. Pueden entambarte. Donar casi todo tu dinero de la familia para que por allá se sigan dando de catorrazos. Para que en un futuro te recordaran como Leonario. Le debe de estar jalando las patas, güey, al gobernador Armenta de o sea, así, canijo desde el más allá. Y digo, está cagado, güey. Y cuidado con el día, y esto lo digo en tono serio, cuidado con el día en el que no podamos reírnos de los políticos. Cuidado. Pero mientras tanto, ¡uy! O sea, mientras no llegue ese día, aquí se nos va a seguir haciendo padrísimo. Lo trágico, sí, pues la neta, lo trágico es que si se ponen a pensar, todas estas personas que acaban de ver son las que deciden por nosotros, las que recaudan y gastan nuestros impuestos. Ya no está tan chistoso, ¿va? Bueno, vamos a la Supermesa. Estamos aquí en la Supermesa, Georgina de la Fuente, analista política y socia de Estrategia Consultores, junto con Andrés Flores, maestrante en Derecho Constitucional, además de militante de Morena. Está aquí con nosotros para pues, dar un poco de revisión de vista a lo que pasó en la semana. Gracias a ambos por estar aquí. Primero, creo que podemos empezar con el señor de la Barredora, el señor Hernán Bermúdez Requena, que me lo atraparon en Paraguay. Ya no alcanzamos a dar la noticia porque esto sale los jueves y lo arrestaron el viernes. Yo, qué poca consideración tienen los paraguayos de no arrestarlo un poco más tarde, pero en fin, la cosa es que ya lo arrestaron y empezó con el trámite de extradición y al final resultó que tomaron como una página, ¿no?, del libro mexicano que ya es expulsión. O sea, ya no vamos a usar extradiciones o qué está pasando en eso, como que ya no nos está gustando tanta formalidad en los procesos, ¿no, Georgina? Bueno, pues sí, pero bueno, al final eso lo que va a permitir es que en México pueda ser juzgado no solamente por los delitos que se le perseguían en la justicia por allá, sino también por
todos los que resulten procedentes. Pero aquí lo que estaría interesante observar es si lo va a solicitar Estados Unidos o no, ¿no? Porque pues aquí no, desde luego no acaba la historia y pues vamos a ver qué tan dispuesto va a estar a cantar, ¿no? Andrés, pues justo lo que le preguntaron ayer a Dan Augusto, que pues es el que tenía o sea, el que pues, sería más próximo a manchar, digamos, o a andar cantando de... Y a Dan yo lo veo con una tranquilidad, hasta haciendo unos chistes así de, no, pues que cante, total, le sabe cantar. Entonces, pues, ¿cómo interpretar esto, Andrés, de que Dan ande así tan campante? O sea, no lo conozco, pero pues como que sí da un aire un tanto de mamonería. Es que al final del día, Carlos, también cuando no tienes nada que temer, no tienes nada que esconder. O sea, y Adán sabe perfectamente que, pues, más allá de que haya colaborado contigo, realmente, pues, tiene un círculo propio en donde al final del día también todo lo que ocurre en la operación de la administración pública estatal es algo que pues es gigantesco, es un monstruo. Y al final del día también Hernán Bermúdez pudiera haber hecho algunas cosas por las cuales está siendo investigado en este momento, en donde será juzgado. Y bien lo ha dicho la presidenta Claudia en más de un momento, hasta donde tope con las investigaciones y quien sea culpable, pues que sea una persona que tenga que salir a dar la cara. Incluso Adán, más allá de decir no estoy preocupado, también dice voy a participar en la investigación con todo lo que pueda aportar y si me llaman a testificar, voy a testificar. Pues siempre dicen eso, güey. O sea, siempre que ya sintieron así como... pasitos en la azotea, sí, dicen como, cuando me llamen, yo me presento. Y pues luego, que ya no sabemos, no alcanzamos a enterarnos muchas veces que al final cuál fue la declaración y nada parecido. No, bueno, pero efectivamente, como bien señalas, la operación en un estado es un monstruo totalmente y que es precisamente lo que tenía a cargo este señor. O sea, no estamos hablando solamente de un tema de huachicoleo fiscal como que es lo que se ha estado revelando, pero estamos hablando de una red de extorsiones, una red de tráfico de personas, tráfico de migrantes. O sea, realmente es una operación que trasciende un equipo de trabajo pequeño y que más bien implicaría el soborno, la colaboración de cualquier tipo de persona, cualquier tipo de funcionario, hasta en el más alto nivel. Pero bueno, aquí realmente Hernán Bermúdez es una fichita en donde también es una gran red la que él estaba moviendo. Bien es sabido, por ejemplo, lo que ocurrió en marzo con la detención de Ulises Pinto, al respecto de que pues era una estructura criminal que tal vez estaba impulsándose desde hace tiempo atrás, en donde más allá del nexo que tuviera Adán Augusto porque él formó parte de su gabinete, él desde la fiscalía previamente, Hernán Bermúdez, también se sospecha que estaba moviendo hilos. Por supuesto, y así lo ficharon para ser secretario de seguridad en el gobierno de Tabasco. Yo creo que ahí hay que también, no sé, como poner dentro de la ecuación que si la extensión de la operación que tenía a su mando Bermúdez Requena haciendo el carnal de la barredora, que al parecer es bastante amplio, pues algo tuvo que haber pasado algo. O sea, no nada más pasa, o es la mente criminal más brillante de nuestra época, o de verdad tuvo que haber habido algún cierto de complicidad, hasta de omisión, de no querer enterarte o hacer como medio que la Virgen te hablaba de una operación tan grande que pues, tuvo que haber sido evidente, ¿no? O sea, yo me imagino que en algún punto tuvo que... Aquí algo huele mal. Claro, porque lo que sabemos y lo que se ha venido revelando es que se ha determinado que esta persona recibía cerca de 2 millones de pesos a la semana por todas estas operaciones y que tenían operadores efectivamente en cada uno de los municipios del estado. O sea, es imposible tener estructuras de operación en cada uno de los municipios del estado y sin ningún conocimiento de ello. Ahora, no olvidemos que también, desde luego, Adán Augusto, cuando ya era secretario de Gobernación, o sea, pues bueno, se reunía un gabinete de seguridad todos los días a las 7 de la mañana, ¿no? A las 6 de la mañana, como decía el presidente en sus conferencias todos los días. Entonces, ¿realmente es posible obviar o no tener conocimiento de una operación tan grande? Con operación, desde luego, con todo un abanico de delitos, verdaderamente es inverosímil. Bueno, realmente en cuanto se supo del tema, hubo indicios de ello y se comenzó a investigar, fue Carlos Merino quien destituyó precisamente al secretario de Seguridad, a Hernán. Pero también es cierto que una deuda histórica o un pendiente relevante que tenemos es la reforma a las fiscalías. Claro. Es un mundo lo que ocurre en las fiscalías, lo que ocurre en la justicia. Digo, nomás por es una prioridad. O sea, es una prioridad que esperemos que se impulse muy pronto, pero realmente todo lo que ocurre ahí es un área gris, un área turba, algo oscuro, que los ciudadanos de a pie muchas veces no logramos dimensionar realmente cómo es que se están moviendo esos hilos
policiales, fiscales, de investigación, No, yo coincido que hay que contigo, separar totalmente. precisamente de las redes criminales. Sin embargo, a veces ese hilo es tan delgado por la cercanía, investigaciones, la corrupción, el poder fáctico que tienen grupos criminales en algunas zonas del país, en donde eso termina como corrompiendo a muchas personas, que tristemente pues será el caso de este compañero. Mira, yo estoy de acuerdo que sí, el tema de las fiscalías ya, o sea, ya se están tardando, güey. O sea, desde el sexenio pasado pudimos haber hecho algo al respecto. Nadie movió ni una Era piedra. prioritario sobre el Poder Judicial. Pues, oye, pero yo primero también lo sigo reformaron haciendo, el nunca ha Poder dejado de serlo. Judicial. Pues es que entonces, ¿para pues ya cuándo, güey? sabemos. ¿Sabes? O sea, yo estoy de acuerdo. O sea, las fiscalías son una porquería. Las 33 no sirven para nada, ninguna. Y bueno, en buena parte tiene que ver con lo que estamos hablando antes de empezar, que es la cantidad de delitos que nunca se denuncian. 93.2% de los delitos que se cometen en este país, al menos el año pasado, no se denunciaron nunca. Y buena parte de ellos es porque creen que es una pérdida de tiempo, que sí lo es, ir a denunciar un delito. O te revictimizan. Tampoco eso. O sea, todo lo que tiene que ver con las fiscalías es que, pues lo encarpetan, nunca pasa nada, que es también la vasta mayoría de las cosas, tú denuncias, que son chiquitos. Y ya dentro de ese porcentaje microscópico, pon tú que decides denunciar porque sí, te roban el coche y para que la aseguradora pague necesitas la denuncia. O sea, ahí te vas, ¿no? O porque eres un ciudadano comprometido con tu deber cívico, vas y denuncias o lo que tú quieras. De esa denuncia, de ese universo de menos del 7%, hay otro más chiquito que llega a estar frente a un juez. Y de ese porcentaje chiquito, microscópico, hay otro más chiquito donde sí se llega a, digamos, una sentencia, tanto condenatoria o de absolución. Entonces, sin duda, el tema de las fiscalías, como dice Georgina, yo creo, también tuvo que tomar precedencia de la judicial. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere con su poder. Ahora, se discutió mucho también que la frase está tan famosa que seguro la han repetido hasta el cansancio de Andrés, de que no hay negocio, no, ¿cómo es posible que nadie se entere, siendo presidente de la República, de algo tan extenso, tan vasto? Digo, en ese momento hacía referencia como a negocios turbios, medio locochones. Pero en este caso yo creo que aplicaría un criterio igual, ¿no? O sea, porque entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Andrés no sabía, pero pues, desde presidencia a lo mejor sí. Estamos aplicando un doble rasero entonces, ¿no? ¿Cómo lo puedes interpretar, Andrés? En el momento que se supo, fue en el momento que se le destituyó. En cuanto comenzaron las investigaciones, en cuando después se mandó la orden de aprehensión e inclusive se giró la orden a la Interpol para que también en donde se encontrara fuera una persona que pues se le sancionara, que se le investigara. Realmente pues la presidencia, de haber tenido herramientas previamente, de haber tenido conocimiento, o más allá de la presidencia, el gobierno federal, toda su integración, de haberlo sabido, lo hubiera investigado y hubiera comenzado previamente todo este proceso que estamos viendo el día de hoy. Sin embargo, también lo retomo lo que les decía hace rato. Es tan oscuro, tan gris lo que las fiscalías o esta clase de personajes que se mueven en ámbitos policíacos tienen en su actuar, que es a veces complicado también seguir esa pista y ese rastro porque no se mueven solos. Al final del día también hay otras redes que los están impulsando. Redes turbias de la maña, el narcotráfico, donde... Así se le llaman. Sí, no, yo sé. Pero al final del día, pues es algo que complica precisamente esta investigación porque hay muchos cómplices en menor, mayor escala, pero realmente lo bueno es que es algo que se está investigando y que no hay una impunidad en el momento en que se comience a investigar y que realmente pues, se va a llegar hasta las últimas instancias para que tengan las consecuencias y sanciones correspondientes. Bueno, pero al final las fiscalías forman parte de los ejecutivos. No estamos hablando de un poder autónomo, algún otro contrapeso al poder del ejecutivo, y es algo que efectivamente, como una persona del gabinete, de una persona tan cercana al presidente. Precisamente, porque también lo hemos visto en muchos casos, como lo que ocurrió con Samuel García en Monterrey, en donde había un pleito cantado entre el fiscal y en ese momento el gobernador. Claro, porque el fiscal no fue designado por Samuel en su momento. Sí, no venía pero de la no siempre los administración fiscales anterior. precisamente forman parte de la administración pública Pero en este estatal. caso sí lo era. Sí fue designado por Adán Augusto. Fue designado como secretario de Seguridad, más allá de la experiencia previa que tuvo en la fiscalía. Pero es lo que comentábamos. O sea, al final del día tampoco puedes tener el 100% del expediente de vida de una persona cuando tú mantienes una relación laboral con él, una relación profesional. Muchas veces hay cosas dentro de los closets que uno mismo conoce, pero los colaboradores no tenemos la oportunidad de llegar a ver. Sin embargo, en el momento que se conoció todo esto, iniciaron las investigaciones y precisamente se le busca sancionar por todo lo que se está encontrando. Yo creo que estaría bueno saber de dónde sacamos este perfil. O sea, si lo conoció antes de, pues en la fiscalía, quién se lo presentó, cosas así como más alrededor de qué es lo que le llevaron a Adán a designarlo como secretario de Seguridad. Creo que por ahí también podemos ver algo, pues a ver si Hertz se pone las pilas o a quien le toque. Otra cosa que me pareció sospechosa es la cantidad de escalas que se tuvieron que hacer
en el mendigo vuelo que lo trajo de regreso, que ya aterrizó. Finalmente llegó a la Ciudad de Oye, México. pero a ver, fuera de broma, es un tema ya de sospecha, porque el avión que mandaron es un Bombardier Challenger 605, que en el papel tiene un rango, o sea, una autonomía o distancia posible de 7,400 kilómetros. Asunción, Paraguay está a 6,800 kilómetros. O sea, tenemos ahí un colchón de 600 kilómetros. ¿Por qué tuvimos que hacer primero una escala en Colombia? O sea, dormir ahí, de ahí en Colombia a, creo que de Chiapas, y de Chiapas para Toluca. ¿Será que se iban a echar para atrás o qué? O sea, ¿Qué está pasando aquí? No, pues yo no sé, güey, pero es que, a ver, la neta, o sea, No no me creo que hace vaya por sentido. Pues, ¿por dónde entonces? Pues al final del día llegó aquí y va a iniciar el proceso aquí, Sí, en el sí, altiplano. Pero sí es extraño, coincido contigo, es extraño que hayan hecho la parada en Colombia. Lo Y único que hace en sentido... Tapachula. Sí, en Tapachula. Pero también, hasta donde tengo entendido, de Tapachula fue por vía terrestre hacia el altiplano. Pero al final del día estuvo extraño que el avión se parara en Colombia. Está peor, ¿tú por qué no te sigues hasta Toluca y ya está ahí tirado de piedra? Hoy mismo le preguntaron a Sheinbaum en la mañanera y la presidenta lo que comentó fue que eran temas meramente técnicos, en donde probablemente hayan tenido algo en el avión, incluso más allá del combustible, a veces pueden ser temas pues de la mecánica del avión. Quién sabe, y estaban sufriendo algo, por lo que prefirieron mejor aterrizar temporalmente a revisar, evitar que sucediera un incidente. Pues es que uno... Ahora sí que la burra no era arisca. Puede luego, ser un ¿no? tema técnico. Porque al final del día el resultado es el mismo. A ver, Llegó sí. aquí, un claro, par es de un buen horitas resultado. después, Es un buen resultado. Nadie Es un detuvo, buen se le resultado. Nadie va a está investigar. cuestionando la bondad, ¿no?, de que el caballero ya está aquí, lo hayan entambado en el altiplano. Faltará ver si pues, la fiscalía hace su trabajo. Lo único que yo estoy diciendo, güey, está muy pinche raro que haya tenido que hacer 2 escalas cuando perfectamente le alcanzaba para llegar directo. Pero yo creo que mencionas algo fundamental. O sea, esto no se detiene aquí, desde luego. Tiene que empezar todo un proceso legal. Y a mí lo que me tiene muy preocupada es, a ver, desde luego que me parece una excelente noticia que el señor ya se encuentre aquí y que pueda enfrentar la justicia y que siga la investigación y todo lo que tenga que pasar para llegar, como ha dicho bien la presidenta, hasta las últimas consecuencias y hasta donde la investigación tope. A mí me preocupa, desde luego, el sistema de justicia que tenemos el día de hoy y que pueda realmente atender un asunto tan delicado que sin duda, sin lugar a duda, va a tener muchos tintes políticos por tratarse del personaje que se trata y por ser tan cercano de un personaje fundamental para el régimen. Fíjate que ahí yo difiero un poco, porque realmente sí es muy tajante el mensaje que ha dado la presidenta. Hasta las últimas consecuencias, instancias, tope donde tope, y que se investigue a todas las personas que se tengan que investigar, y si se tiene indicio o evidencias, se les juzgue, y si son responsables, terminen teniendo una sentencia. Pero no creo que la cercanía que tenga con Adán Augusto sea algo que termine influyendo en su proceso. Yo no lo creo, no lo veo pasando. Oye, porque incluso, o sea, se podría llegar a investigar en su momento al mismo Adán Augusto si tuviera alguna relación. Y es algo que se ha dicho claramente. Pues al menos relación laboral sí tenían. Normalmente de subordinación existía. Bueno, ¿de complicidad? No sé, no, pues eso no es mi chamba. Entonces, Y va a no tengo la facultad de investigación que yo creo que muchos nos gustaría luego para saber pues, qué pasó. La cosa es que ¿le tienen fe a Hertz para resolver este asunto? Yo no. La neta. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis serias dudas. Porque, insisto, no hay manera de que este caso no se salpique políticamente y más, debo de decirlo, conforme nos acercamos al 2027. O sea, a ver, aquí hay una coyuntura muy importante. No es la primera vez que vemos chispazos entre los distintos grupos que conforman el régimen. Desde luego, la presidenta ya ha sido contundente en decir hasta donde tope, y eso me parece fenomenal. Pero lo cierto es que ella es una parte muy importante del régimen, pero tenemos liderazgos importantes que ciertamente se están disputando el poder, y esa es una realidad. Ahorita tenemos una oposición importante a la presidenta y a su poder que no viene de la oposición política, que viene de su propio partido, de su propia coalición. Yo, la neta, o sea, la presidenta puede decir lo que quiera, o sea, no, que hasta que tope, pero pues hay que ver con acciones, ¿no? Porque yo, o sea, de lengua me como un taco, sobre todo si es de un político, o sea, yo, la neta. Pero bueno, yo creo que es algo que iremos viendo las siguientes semanas. Sí. Sí, más allá de la politización y de cómo también muchas personas se suben a esta coyuntura para tratar de afectar a Adán o tratar de afectar a otras personas del movimiento, creo que va a hablar por sí sola la investigación.
Y Yo es creo un eje que- prioritario. Ojalá, porque luego las fiscalías tienen un talento para cagarla, güey. Porque... Pero ¿sabes qué? Yo igual creo que va a ser una muy buena prueba para este, entre comillas, nuevo poder judicial. Para pues ver si pues, qué juez le toca primero, si fue electo, si no. O sea, todo lo que hay alrededor de todo esto, creo que va a ser una buena prueba. Porque sobre todo si jueza, lo que sea que toque conocer este caso. Juece. O juece, no sé. Puede ser. ¿Qué? Se me fue le toque conocer sobre todo si fue electo, ¿no? Para ver cómo se comporta ahí en ese asunto. Que a propósito de los jueces electos, unos ya dijeron, ¿saben qué? Ahí se No, ven. gracias. Gracias, qué bueno que gané, pero no, ya estuvo chido. En Tamaulipas, Durango y Veracruz ya renunciaron 7 jueces, digo, repartidos, la mayoría fue en Tamaulipas, cosa rara. Ujú. Bueno, tampoco tanto. 4 han renunciado ahí. Y una de ellas trabajaba, para que vean nada más la calidad luego y cómo los comités de evaluación, que lo dijimos aquí en este programa hace, creo que justo cuando, de los primeros que hicimos, una absoluta porquería de trabajo hicieron los comités de evaluación, tanto a nivel federal como evidentemente estatal. Porque una de las que trabajaba ahí, trabajaba en un programa de cuentacuentos en el gobierno de Tamaulipas. Evidentemente, pues sí llegas y le dices, ahora cámara, eres juez. Montañas y montañas de expedientes, de tomos y dices, puta, no, gracias, güey. Yo la neta aquí no pertenecemos. En Durango no tenemos, para que no, luego cómo legislaron con las carreras ya con las patas, no hay una provisión o proceso para seguir en caso de una renuncia. Entonces todos estamos improvisando y dicen, puta, ¿y ahora qué vamos a hacer con estos vacantes? Que pues luego lo resuelven, no pasa nada. Pero la cosa es que no previeron que alguien pudiera osar renunciar a eso. Y una en Veracruz rechazó su adscripción, que la cambiaron. Dijo, nada, ya me quedo aquí. Y metió su renuncia. ¿Está sospechoso? ¿No creen que la mayoría de estos renuncias sean en Tamaulipas? Pues no, Es a mí interesante. a mí no me parece sospechoso. Nada más como, pues, para ver qué pasa, ¿no? No, bueno, a ver, ahí claramente, y yo te voy a decir una cosa, aquí, y lo hemos estudiado mucho desde el laboratorio electoral, hemos hecho muchos análisis sobre cómo operaron, como bien señalas, los comités de evaluación, los perfiles, cómo transcurrieron las campañas, y lo que sabemos es que las deficiencias que observamos en un proceso que sí fue muy público, como fue el de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte, ¿no? Vimos todos los vicios, temas de financiamiento, temas de libertad de expresión importantes, temas de organización electoral que, digamos, estaban superados, ¿no? En este país ya teníamos una autoridad electoral que trabajaba como relojito. Lo cierto que esas deficiencias se multiplicaron a nivel local, ¿no? Tuvimos... perdón que te interrumpa, pero pasa mucho que nadie le tira ni medio pues minuto es de que, atención a ver, lo que pasa en los estados. Es que es demasiada Sí, información. totalmente. Si de por sí ya lo que estábamos observando a nivel federal era demasiado. Y con las restricciones que puso la autoridad electoral, erróneamente desde mi punto de vista, para que los propios medios de comunicación pudieran buscarlos, pudieran dar entrevistas. No podías dar entrevistas si no se asegura que participan todos los candidatos. Es decir, Y ahí tienes a los 45, ¿no? De la y tienen 5 minutos. Pues, ¿qué Por eso dices en nadie lo 5 hizo, güey. minutos? Por eso Claro. nadie lo hizo. Nadie lo hizo ni se arriesga a una multa. Entonces, Sí, no. claro, si tienes, digamos, recursos limitados de tiempo, ¿no? Pues te vas a lo más notorio, que es los de la Suprema Corte. Pero lo cierto es que a nivel local, a ver, no nos vayamos tan lejos. En Durango, que tú mencionaste Durango, había cargos para los que nada más había una candidata o candidato. Sí. Porque resulta que los 3 comités postularon a la misma persona, ¿no? Entonces, Bueno, y que al final del día era algo que permitía las convocatorias. Poder Sí. registrarte por más de un comité. Por supuesto, pero entonces tenemos una elección que es fraudulenta. O sea, Estás no es una fraudulenta. elección. Al final del día, el sufragio fue lo que hizo que estas personas llegaran. Pero no es una Fueron elección. votadas. No si eres, es él es el elección. único candidato, Pero pasa más como allá la de del eso- 76 con López Portillo, con que él mismo hubiera votado por él. Pero es ya que el ganó. proceso fue abierto. Realmente bueno, cualquier sí. persona que pudiera inscribirse, que cumpliera con los requisitos, podía participar dentro de los procesos de los comités. Al final del día sí fue un proceso histórico, sui generis, muy curioso, en donde incluso el tema, por ejemplo, de que no redes sociales, no pauta, o que todo fuera más bien orgánico, más allá de no redes sociales, marcó como un ejemplo, un ejercicio de algo que se puede perfeccionar en el futuro. Obviamente hay una gran área de aprendizaje al respecto, pero también creo que en este momento estamos como sobreexagerando la nota de los 7 jueces que renuncian a su cargo, deciden no tomar protesta. Porque, a ver, porque al final yo lo- del día yo lo es menos del menciono. 1%. Ah, Para no, yo ser el sí. 1% a nivel nacional, Yo no estoy tendrían diciendo que ser son- muchos más. Yo no estoy diciendo que sea representativo. Es una Nada cifra más mínima. me llama la atención porque pues, este tipo
Antes no pasaban, porque pues, así te lo ganas y estás ahí, sabes a lo que te metes. ¿Y O sea, sabes en la qué? carrera judicial sabías a lo que te metías, güey, porque tenías que estar así picando piedra durante años, siendo secretario de estudio y cuenta, proyectista o lo que fuera. Al final sabes a lo que te metes. Es evidente que esta gente, no, o sea, como que dijo, pues en una de esas vamos a concursar. Se sacaron la rifa del tigre, al parecer, de quedar nombrados o electos jueces, juezas, y pues están dejando vacantes la chamba. O sea, ese es nada más mi punto, no que sea algo representativo. No es representativo las renuncias en este momento, pero lo que sí es representativo, por ejemplo, es lo que estamos observando de estos primeros días. A ver, hay algunos, al menos a nivel federal, asumieron los cargos apenas el día de ayer, las personas electas, y observamos que estuvieron acudiendo a cursos de capacitación express, que lo que te dice es, pues claro, lo que advertimos cuando estaba esta reforma en marcha, cuando se estaba discutiendo esta reforma, todo lo que se pierde en profesionalización del Poder Judicial y cuántas personas tenemos ahí tomando la materia de amparo 1 prácticamente, porque no creas que los cursos de capacitación que se dieron a las personas electas fueron pues sobre el estado de los tribunales, temas de personal, temas de cómo se lleva el colegiado, cuáles son los sistemas electrónicos con los cuales se trabaja dentro del tribunal, Bueno, pero cuáles es que son las también políticas. un programa académico como el que tú mencionas sería prácticamente una maestría, en donde las personas que ahorita ya llegaron a estos cargos de elección popular en este momento como juzgadores, tomaron este curso que les dio precisamente el Poder Judicial Estatal, el Poder Judicial Federal, para medio acostumbrarlos a la chamba que se les venía encima. Es que, ¿sabes qué? Más allá de cada una de las experiencias que tenían ellos, porque son perfiles muy diversos. Pues es que no ciertamente vale la pena serlos, que porque hayan ¿sabes sido qué? secretarios, que hayan sido actuarios, que hayan conocido el Yo tengo sistema un verdadero desde dentro. problema. Yo tengo un Cuentacuentos. Que al verdadero final del problema día puede tener una experiencia que con pudiera que aportar digamos algo que es- positivo. con que digamos que es un proceso sui Pudiera ser. generis. Siento que es Habrá algo- que analizarlo. Eso en especial es muy idealista. Oigan, ¿saben qué? Es que Perdón. estamos hablando de Sí, la ya. justicia y de los derechos de las personas. Y a mí me parece muy grave que juguemos con un proceso, que juguemos al abogado o a la abogada o a la jueza cuando tenemos personas, asuntos, casos cuyos derechos están en riesgo y que una persona sin preparación, sin un proceso de profesionalización, está a cargo de determinar si a una persona se le salvaguarda su derecho o no. Y eso Yo me parece creo que va mucho más allá de ello. gravísimo. Al final del día, el mismo sistema también va a seguir garantizando el cumplimiento de los derechos, su resguardo para todas estas personas que tienen un proceso abierto dentro de algún tribunal. Sigue habiendo una segunda instancia, un juicio de amparo, que inclusive tal vez una de las mayores preocupaciones que deslumbro yo, más allá del tema de los juzgadores en este momento, de las diferentes trayectorias que tengan o sus experiencias, es el tema precisamente del presupuesto, en donde tal vez más bien hay una sobrecarga de trabajo y toda la estructura que tienen los diferentes juzgados no alcanza para sacar el trabajo día con día. Procesos sencillísimos tal vez de un asunto laboral terminan alargándose más de un año. Claro, más fue un cuando vas a despido tener justificado. un rezago que ya de por sí existe y que llega una persona al cargo que no tiene ni idea de qué hacer. Pero que al final Tiene que del día volver a este hacer todo mismo eso. rezago ya vulneró sus derechos. Claro, ya les generó un ¿por qué daño. pero ¿por qué vamos a seguir vulnerándolos todavía más? O sea, aquí lo ideal hubiera sido reforzar el Poder Judicial, hacer una reforma que verdaderamente atienda este problema Y que es algo que, se está no lo haciendo. haga peor. Comenzamos ¿no? con este primer paso, luego viene precisamente la reforma a la ley de amparo, que es algo que vamos a hablar más adelante, o incluso también otro par de reformas secundarias que van a ir complementando este nuevo sistema judicial para cambiar precisamente las malas prácticas, los acuerdos en el oscurito, las cosas que se realizaban, porque es muy bien sabido que de los tres poderes, el judicial es el más oscuro y turbio, en donde incluso hay muchos escándalos ahí dentro que nunca salen a la luz. Claro, pero eso no Pero se el resuelve legislativo con y el una ejecutivo, elección. yo tampoco creo Pero que es muy canten mal la diferente. O sea, ranchera. incluso para neta. explicarlo a un ciudadano, el legislativo, el ejecutivo es algo más Que sencillo de comprender. El tema, pero el tema con el judicial es que, como dices, es sumamente técnico. Y es, o sea, pues solo los abogados son los que se meten ahí a litigar y a, como decíamos el programa pasado, a usar términos que nadie conoce, güey. Nadie más usa No, la y palabra que hasta hace sobreseimiento. pocos años también O sea, el ambiente jurídico de los abogados siempre era el típico hombre blanco, privilegiado, con muchísimo dinero, todo el poder detrás. Ahora es algo que va cambiando, en donde se está abriendo un poco más a la ciudadanía, en donde también ya hay mayor pluralidad, diversidad. Hace pocos años tuvimos al magistrade. También ahorita pues estamos viviendo un proceso en donde los tribunales también ya se encuentran con mujeres al frente, muy diferente a lo que estábamos viendo antes, en donde siempre era el hombre trajeado, distante a las personas, intocable, privilegiado. Creo que estamos dando pasos hacia una justicia que representa más a la ciudadanía
Incluso por lo mismo también fue que se formó esta gran reforma electoral judicial. Mira, yo nomás, o sea, entiendo el asunto de querer democratizar la justicia, pero eso no va a pasar, güey, si mientras no la hagan más accesible. Porque yo la semana pasada, que fue la primera sesión de la Suprema Corte, normalmente no las veo porque son de flojera, pero pues es la primera, ¿no? De la nueva, y dices, pues a ver, ¿qué tal estos güeyes? Una cosa, ¿sabes? Verdaderamente soporífero ver una sesión de esas. De por sí, las anteriores era complicado. Si no sabías a lo que te metías, complicadísimo. Y ahora está igual. O sea, eso de hacerlo más accesible, la verdad es que no creo que en este momento se haya logrado. Y mucho menos teniendo toda la evidencia que ya tenemos con respecto a quienes llegaron a ocupar esos cargos, que son personas principalmente apoyadas desde los poderes. Y digo los poderes porque no hablo aquí solamente pues del poder ejecutivo, sino que hablo de todos los poderes ejecutivos de los estados. Tenemos evidencia ya quiénes son los perfiles que terminaron ocupando los cargos y son los que fueron apoyados por las y los gobernadores y por la presidenta. Era inevitable que le metieran aquí diversidad, pues no, sigue siendo personas que son, no todas, desde luego hay honrosas excepciones, pero que sí, que terminaron ocupando el cargo quienes aparecieron en el acordeón distribuido por una fuerza política. Oye, nada más como para terminar este tema de los que renunciaron, había una, no sé si escucharon de esta de Irlanda Pacheco, una jueza federal, que quería 6 meses de licencia. Sí, o sea, ella dijo, sí, muy bien, 6 meses de licencia, le pidió al Senado, porque quería regresar a hacer a la Dirección General de Evaluación de Aduanas, para entregar su chamba. 6 meses. Y el Senado le dijo, lo siento mucho, hija, tuviste tiempo suficiente, tú sabías a lo que te metías, la elección se hizo en junio, no me vengas a decir que en septiembre tienes que entregar tu chamba, entonces ya se la persinó. Bueno, yo creo que vamos a meternos a la reforma a la ley de amparo, porque si no, creo que no lo vamos a discutir. Tratemos de hacerlo lo más así terrenal, ciudadano posible, porque el asunto del amparo de repente luego se entrampa y se complica, ¿no? Entonces, a ver, puntos centrales de la reforma. Van a habilitar el tema de las notificaciones digitales, que esto es que era un rollo si tenías un amparo que involucraba a muchas instituciones, era un rollo estarlo notificando y si lo notificas no puedes seguir el proceso, entonces ya se van a poder hacer notificaciones digitales, lo cual, genial, 60 días para resolver, bien, dudo que suceda, la neta, pero pues miren, ahí queda el plazo, porque también, o sea, en fin, luego si quieres ahorita hablamos de eso. Y que también ponen límites a la que se conoce como ampliación de la demanda, que eso era, se usaba mal como para alargar un proceso con tal de, pues si ya tienes tu suspensión, te conviene a ti alargar todo el proceso, pues para que nunca lo resuelvan y tú todavía tienes tu protección de provisional o permanente. Bueno, o definitiva más bien. Entonces, de estos 3 puntos, yo la verdad los veo bastante positivos. Al menos de la reforma. Dudo que pase lo del plazo, la neta. Lo que no me gusta es luego que como que están enfocando mucho más a ponerle límites a lo que el ciudadano busca ampararse. Se ve que les hizo bastante frustración, les provocó mucho coraje todos los amparos que se promovieron el sexenio pasado. Porque, por ejemplo, ya tienes más trabas a juicios sobre impuestos y a cuentas aseguradas por la UIF. Y digo, está bien. La cosa que creo que aquí tenemos que diferenciar que el amparo fue creado para proteger al ciudadano de actos del gobierno. Entonces, pues el gobierno es propenso, ¿no?, a abusar del poder que tiene. Para eso existe. Pero bueno, quiero escuchar qué es lo que tienen que decir al menos de estos puntos de la reforma. Yo creo que nos pichaste muy bien el tema, ¿no? A ver, empezando primero, ¿por qué es el amparo? Bueno, el amparo es un recurso, como bien, yo creo que lo señalaste muy bien. Es un recurso Te voy a invitar más jurídico, seguido. a sus órdenes. No, a ver, es un recurso que tenemos la ciudadanía, las personas, precisamente para poder quejarse o proteger nuestros derechos de un acto de autoridad, como lo señalaste. Esto puede ser una sentencia de algún otro tribunal o puede ser un acto de alguna institución del Estado, ¿no? O sea, si te clausuran tu local o restaurante, cualquier cosa que... Pero algo más básico, digamos que vas al Seguro Social y no te quieren dar una atención o te niegan un medicamento, te niegan un cierto tratamiento, ¿no? O sea, es decir, es una práctica muy amplia. Sí. Y entonces precisamente es algo que permite salvaguardar o garantizar tus derechos ante un acto del gobierno.
Pero aquí el tema, y yo creo que a mí me parece que es algo muy positivo lo que mencionaste primero, el tema de los procesos, digamos, la digitalización del proceso. Eso me parece, pues, como estamos en 2025 y no lo tenemos, me parece algo sumamente positivo. El tema de los plazos, ojalá se cumplan y que no sean como el Congreso, que luego les dan X 30 días laborales, ¿no? Para poder hacer alguna ley secundaria o lo que sea, pero nunca se cumple. Ojalá se cumplan y eso me parece perfectamente positivo. Sin embargo, en este caso me parece que es como la reforma, la del garrote y la zanahoria, ¿no? Sí. Pues claro, tienes tu zanahoria muy bonita, ¿no? El proceso digital, que es opcional, eso también me parece muy positivo, que no sea pues exclusivamente digital y ahí sí ya también restringes derechos, ¿no? Sin embargo, lo que resulta preocupante es que precisamente, digamos que se cierra la puerta a quién puede reclamar un acto o cuáles son los tipos de actos que se pueden ir a recurrir. Lo que llaman interés legítimo. Exactamente. ¿Y qué es esto del interés legítimo? Es que hay veces que, digamos, nos podemos proteger con un amparo cuando se transgrede un derecho o cuando hay una afectación directa a un derecho o cuando hay una afectación indirecta, ¿no? Y aquí hay, por ejemplo, muchos derechos que garantiza la Constitución y que pues no necesariamente es un derecho exclusivo tuyo, sino que se puede ver como un derecho colectivo, un derecho que tenemos todos. Por ejemplo, el derecho... El medio ambiente es el más citado. Es el más citado, pero yo les voy a poner otro ejemplo. No sé. El derecho a gozar de los beneficios de la ciencia. Ah, bueno. Algo muy subjetivo. Oye, muy bien. Claro, eso está... Claro, lo tenemos en la Constitución y por supuesto que sí. Entonces puede haber ciertos actos de algunas autoridades, puede ser alguna ley que haya expedido el Congreso, puede ser algún acuerdo secretarial de la secretaría fulana. Entonces, sí. Y ahí cuando tú llegas a un tribunal, tú puedes decir, bueno, tengo un interés legítimo, que es un derecho colectivo que si bien, híjole, pues no me beneficié de los avances de la ciencia, pues ¿cómo es? ¿Cuál es la afectación directa? Pero sí podías recurrir a ello. Y resulta que ahora con esta propuesta de la presidenta Sheinbaum lo que hace es acotar los motivos o los actos por los cuales tú puedas ir a reclamar que un acto de autoridad afecta tus derechos. Eso por un lado. Y por el tema de las suspensiones, pues es otro lado. Fíjense, algo que a mí me parece muy perjudicial para los derechos humanos, yo diría, deja tú regresivo, ¿no? Yo diría inconstitucional hasta inconvencional, o sea, nos pone en un aprieto para cumplir nuestras obligaciones ante distintas instancias internacionales, ¿no? El sistema interamericano, por ejemplo, es que, por ejemplo, digamos, yo ciudadana pienso que mi derecho al gozar del desarrollo de la ciencia está vulnerado por una ley, ¿no? Y entonces, si acaso la autoridad o el juez al que yo acudo me da la razón, con una suspensión podría decir, bueno, suspendo los efectos que tiene este acto de autoridad de manera general, o sea, para todos, ¿no? Y ahora lo que tenemos en la Constitución es que si yo voy y me quejo, la suspensión puede nada más aplicar a mí, no para todos. ¿Y a quién termina afectando más eso? A las personas que no pueden pagar un abogado, a las personas marginadas. Eso al final, cuando dicen y recalcan que primero los pobres, pues lo que tenemos es que con estas iniciativas tan complejas, tan técnicas, lo que hacemos es que realmente la justicia sea accesible para un universo mucho más acotado de personas. Creo que se está desviando un poco el tema, porque precisamente lo que busca la reforma que presentó Claudia hace un par de semanas, de un par de días, es precisamente acelerar lo que le daña tanto a la gente, a la sociedad, al pueblo. Es precisamente esta espera tan gigantesca dentro de los juicios, que es lo que complica precisamente que lleguen a tener una garantía dentro de su esfera de derechos y que ciertamente pueden seguir dentro del nuevo esquema presentando el amparo, la defensa de su derecho, la queja, en donde ahora el juez también con el nuevo sistema, la nueva reforma, va a analizar el caso concreto para saber de qué manera dictaminar y viendo también el bienestar de uno o el bienestar de todos, que es algo muy interesante, de cómo el bienestar colectivo muchas veces tal vez sí puede ser superior al bienestar individual y que es algo que tenemos que tomar en consideración, sobre todo respecto a esta tergiversación en donde
donde el amparo muchas veces se llegó a utilizar para prolongar procesos y que únicamente no avanzaran diferentes cosas necesarias, reformas, programas, porque algún grupo político o alguna estrategia jurídica de algún grupo de empresarios no le convenía que esto sucediera. Incluso un caso muy emblemático es lo que ha ocurrido también con el tope de rentas aquí en Ciudad de México, de cómo, aunque ahora la legislación marque que no puede subir más allá de la inflación, por amparos es algo que se ha complicado implementarlo. Y son cosas que precisamente ahora con el nuevo sistema, con la nueva reforma, se van a analizar. Al final del día, el bienestar o el interés de 5 empresarios que tienen una gran cantidad de departamentos no se equipara con el bienestar y el interés de miles de personas que habitan en una ciudad como lo es la Ciudad de México, que sufre una severa crisis de gentrificación, de tope de rentas, de muchos problemas. Yo siento que aspirar a que una persona interprete qué es lo mejor para el bien común es algo utópico. O sea, puedes tú aspirar a decir, bueno, pues a lo mejor, o pensar que tienes la cosmovisión tan ampliada o tu tercer ojo tan abierto de decir, güey, yo sé qué es lo que le conviene más a la sociedad siempre y para todo. No sé, se me hace un poquito complicado de enjaretarle eso a la gente, pero sí, o sea, también eso de que siempre fuercen el tema de la relatividad, o sea, que solo aplica a ti. Creo que eso va a llegar un momento donde va a afectar a mucho, porque sí, o sea, algo positivo que había al menos antes de que fuera esta reforma constitucional al amparo, porque sí hubo una, podías justo hacer efectos generales, porque si así dices, güey, si se decidió que una ley o que una parte de la ley era inconstitucional, ¿para qué chingada la dejas viva? ¿Sabes? O sea, no tiene sentido dejarla viva y que cada persona que quiera o ejerza tenga que ir a tramitar su amparo justo porque va a haber alguien que no puede pagar, no sé cuánto cueste. La verdad es que nunca me he metido a tramitar un amparo. No estoy buscando problemas, señores del gobierno, pero me gustaría poder no tener que gastar en un amparo, la neta. Pero al final es eso, porque en lo que un juez o jueza decide el caso, digamos, si hay una, que tú logras tu amparo, te otorgan tu suspensión porque la solicitas, que va a aplicar solamente a ti y no a todo el mundo. Y en lo que el juez o jueza decida o estudia el fondo del asunto y determina si eso resulta violatorio o no, pues cuántos derechos ya se violaron de cuántas personas más. Sí, no, y ciertamente los efectos generales, ya una vez que se decide que precisamente viola la Constitución esta ley o que vulnera derechos humanos y se tiene que echar atrás para todos, los efectos generales es algo que yo también coincido, es algo muy noble de este sistema, del anterior, y de que podemos ajustarlo precisamente en este proceso. Lo dijo Javier Corral hace un par de días. Lo acaban de cambiar en el año pasado. Pero bueno, o sea, la neta, ahorita eso en este es momento... algo que no se habló mucho porque lo opacó la elección judicial. O sea, como que la metieron así en el mismo paquete y ya todo el mundo andaba, no, que la elección, ¿cómo es posible? Y ya rasgándose las vestiduras. Y nunca se habló de ese asunto de la imposición constitucional explícita de la relatividad de todo. O sea, no puede haber justo ya amparos con efectos generales. Ya no se puede. Y va a ser un pedo. Es lo que yo creo. Pero bueno, te interrumpí. No te preocupes. O sea, al final del día, ahorita estamos por vivir un proceso de parlamento abierto en donde no es letra muerta. O sea, no está picado en piedra lo que se va a hacer, no se va a hacer. Y es un tema muy importante. Así como la futura reforma electoral se está discutiendo, fue su primer foro hace poco tiempo. O sea, es algo en donde tenemos que participar, tenemos que deliberarlo y precisamente formar esta nueva institución en donde el juicio de amparo ha sido como un gran aporte de México hacia el mundo. Es un juicio ejemplar. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo no sé por qué entonces la echamos un poquito para entramparlo. Pero eso, creo que más allá de entramparlo es el tema de acelerar la impartición de justicia. Que hermano, no vuelva a haber juicios de 26 años. No, también yo estoy de acuerdo, porque luego uno quiere tramitar un amparo y puta, que de que te resuelven son 6 meses o así. Está bien que sean en 2 meses, quedan 60 días. Está bien que sean 2 meses. ¿Para qué le metes lo demás? Pues sí, y 26 años para quienes lo puedan seguir pagando. Porque lo cierto es que las personas... Porque luego sí hay que mantenerlo vivo y hay que seguirle pagando claro, al pues abogado. queremos no retrasarlo, pero son las mismas personas las que van a poder acceder a ello, porque no, las personas de a pie, pues, ¿quién va a poder tramitarlo? También sí digo que eso debería de hacerse mucho más sencillo. A pesar de que afecte los intereses de los abogados que se dedican a eso y de eso viven, lo siento mucho, al final... Carnal, o sea, si eres un ciudadano y te digo, si vas al IMSS es porque no te puedes pagar un hospital privado. Es así de sencillo. Y me imagino que ese tipo de gente pues tampoco tiene para pagar un abogado que les haga el trámite del amparo. Sí, por supuesto. Entonces, algo bueno, sugerencia para los de Morena que luego ven este programa, pues legislen, cabrón, o sea, para que puedan hacer ¿cómo se llama? Sustitución de la queja o cómo se llama, algo así, no me acuerdo cómo se llama exactamente el término, pero que pues, también sea el propio sistema el que ayude al ciudadano
a que canalice correctamente su queja. O sea, tenía que haber como un formatito. La suplencia de la queja. La suplencia de la queja, gracias. Un formatito, no sé, más sencillo, güey. Neta, deberían de hacerlo más fácil. Y que aunque se amparen los que se dedican al amparo, no me importa. Oigan, que hablando de amparos, Andy Gonzalo. Vamos a hablar de eso. Está muy raro. Todo apesta alrededor de este amparo. Porque los busqué los expedientes de los tres, y sí existen. O sea, sí están registrados en el sistema del Poder Judicial Federal. Pero pues Andrés y Gonzalo son los únicos que he visto que, bueno, Andrés a nombre de Gonzalo y a su nombre, negaron que lo pidieron. De los demás que son mencionados como una retahíla de 15 personas, no he escuchado más, porque tampoco los ubico. Pero ellos dijeron que no lo pidieron y que de hecho se van a desistir del trámite del amparo. Y luego el abogado sale a decir que él no lo tramitó. O sea, está su nombre completo y hay una foto que publicó el Universal con su INE y todo el rollo de, güey, neta soy yo, pero yo no lo hice. Entonces tú, ¿qué pasó aquí? No, y que incluso venía mal escrito su nombre. Salió a declararlo hoy en MBS en la mañana de que la persona que hizo esta artimaña, esta estrategia de comunicación, escribió mal el nombre del abogado en la demanda. Ah, entonces a lo mejor es otro. O sea, incluso también de que copuso la INE, pero era una INE vieja. Y ya también está la investigación y presentó su denuncia. Entonces tenemos al respecto un severo de que haya problema alguien... en donde sea que los haya presentado en estos juzgados de verificación de identidad, güey. O sea, no puede ser que sea tan fácil, y perdón, a lo mejor es algo muy básico como una INE ya vencido, caduca, para que te acepten un trámite de estos. O sea, neta, yo no sé si Andy y Gonzalo lo pidieron, si al final se van a beneficiar de lo que sea que pase con estos amparos, pero esto apesta. Esto, la neta, apesta el trámite de este asunto. Y lo que le dice que le robaron la identidad, la neta, yo sí le creo. O sea, porque es tristemente fácil, claro, que te roben la identidad. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado en algún momento. A mí Sí, fíjate la estupidez. Abrieron una cuenta de estas digitales fáciles en HSBC. De estas que puedes abrir rápido, nada más con una INE que escaneas y ya. Y pidieron un crédito a mi nombre. O sea, pero súper pendejo, como de 200 pesos, una cosa así. Y no me enteré nunca. Fue como en 2021, una cosa así. Y al rato veo, ya sabes, que te llega el buró de crédito. Yo muy orgulloso de que siempre pago mis tarjetas y mis créditos. Sí. Y de repente veo un tachezote rojo. Y yo, ¿ahora? ¿Y esto qué es? Entonces hablo y me pongo a investigar. No, es que pedí un crédito. Y güey, yo no pedí ni madres. No, sí, mira, aquí están los datos y todo. Y yo, cabrón. Y luego de los 200 varos que pidió quien sea que lo haya hecho a mi nombre, ya entre intereses y cosas que no pagó, ya estaban 1000 y pelos. Que digo, gracias a Dios no fue gran problema pues, liquidarlo. Pero en algún punto sí dije, güey, o sea, voy a pelearlo. O sea, yo no lo pedí, me lo tienen que quitar porque ya es un pedo andar ni modo que me vaya yo a pelear allá con HSBC y todo el rollo. Pero bueno, mejora tus cosas de verificación HSBC, por Dios santo. No seas como el Poder Judicial. Oye, pero a ver, ¿por qué entonces fue admitido, güey? O sea, aquí entonces realmente hay que ponernos a discutir, ahora que andamos con ánimos de reforma por todos lados, ¿cómo verificamos la identidad de quien dice representar a otra persona en un juicio de amparo? Pero bueno, es que en este caso es por la naturaleza del asunto. Como la demanda de juicio de amparo lo que señalaba es que era contra la privación ilegal de su libertad y que se quería defender de cualquier supuesto que sucediera respecto a esto, en el momento que el día inhábil en que lo ingresaron fue el 16 de septiembre, al día siguiente el juez, al ver la naturaleza del asunto, se veía obligado a dictar provisionalmente los efectos, pero dándole la condición de que en 3 días se presentaran a ratificarlo, debido a que pues, cualquier persona pudo ingresarlo digitalmente, que incluso también se hace énfasis en que no tenía ni firma electrónica ni firma física. Cualquiera lo ingresa y el juez pues dice por la naturaleza del asunto que tal vez la vida de alguien se encuentre en riesgo, alguien está incomunicado, tengo que admitirlo, se tiene que presentar en 3 días y ya pues en ese momento es cuando continúa el proceso formalmente. Pero era para salvaguardar el bienestar de ellos. Sin embargo, tristemente, alguien manipuló lo que es este proceso de amparo para jugarle una muy mala broma a los 2 hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se hizo una gran campaña de comunicación en contra de ellos. Sí. Ahora que lo dijiste, creo que este es el tipo de amparos que puedes pedir casi en la página, ¿no? Así del Consejo de la Judicatura. Hay nada más para que sepan. Hay una forma. Express. Ajá. Sí, no. O sea, según yo, sí es de esos que puedes. ¿Sí? Fuera de WhatsApp, sí es de los que puedes pedir así rapidísimo y que muchas personas afuera del Torito se dedican a vender cosas similares. Sí. Ah, claro, pues en el Torito luego para se ponen de creativos con asuntos. Yo ya ahorita que lo dijiste, sí, o sea, desde el principio dije, güey, algo aquí apesta, o sea, no huele bien. Pero bueno, aquí lo interesante es quién tramitó esto en nombre de los hijos del expresidente. Bueno, creo que es muy fácil saberlo, ¿no?
o sea, termina hacer dictándose, conjeturas sí es termina muy fácil, publicándose, pero ponle a pero al investigar final a del día gente. también, que de la noche a la mañana, en un segundito, ya estén todas las notas en los medios de comunicación, en las redes Bueno, sociales. ¿de quién sospechas? O sea, Andrés? Ya suéltanos. nada más decimos que pues no es, no es coincidencia que Latinos fuera de los primeros, Reforma. Bueno. O sea, al final del día, o sea, siendo sinceros. O sea, que Latinos los presentó. No digo que lo presentaran, pero obviamente pues hay alguien que les dijo, pues por ahí va, ¿no? Y de alguna manera se orquestó una campaña en cuestión de segundos, cuestión de minutos, que terminó siendo extremadamente viral. Y también la sociedad después, ¿cómo puedes limpiar el nombre de alguien del daño moral que le hiciste por defenderse de que lo investigan supuestamente y se quiere defender y que no lo detengan y que la Fiscalía General de la República no lo pueda tocar? Porque eso llega a ser algo que es mal visto. Y la sociedad dice, no, pues tiene algo que esconder, ¿no? El secretario de organización de Morena, cuando realmente pues él no forma parte del expediente. Al mismo tiempo también no conoce a las demás personas, porque era respecto a la investigación del huachicol fiscal, era respecto a eso, y de que según eso se estaba amparando para que no lo detuvieran. Pero realmente se ha dicho, ninguno de ellos forma parte del expediente, no conocen a nadie de los involucrados, no han tenido contacto con el abogado que lo presentó, el mismo abogado también lo involucraron en algo que no le tocaba, es otra clase también de daño moral y de suplantación de identidad. Creo que más bien es un problema muy severo que tenemos que atender y darnos cuenta también de cómo se puede tergiversar el sistema judicial para jugar esta clase de bromas y luego utilizarlos para generar espectaculares o titulares en medios de comunicación que terminan siendo irreversibles para la imagen o la defensa de una persona, porque malentienden y mal comunican lo que está sucediendo. A mí me parece que no podemos minimizar el caso, ¿no? Desde luego que sí me parece algo pues sumamente grave que esto haya terminado siendo una utilización de la justicia, pues no para darle justicia a nadie, sí, con fines políticos. Es exactamente. Pero entonces más bien tendríamos que verlo en ese contexto amplio que bien mencionas, ¿no? Que se da este tema, este asunto, justo en el momento en que está a tope esta investigación sobre huachicol fiscal, porque al final todos son temas que están conectados, ¿no? Lo que mencionábamos hace unos momentos de Bermúdez Requena, ¿no? Es decir, que está la investigación a tope y pues bueno, efectivamente lo que sabemos ahora es que salieron implicados los hijos del expresidente junto con otras 14 personas. O sea, es decir, no podemos decir que fue algo dirigido exclusivamente con los hijos del expresidente, sino que hay una lista de 14 o 16 personas. No entiendo que son cerca de 20 personas que están, digamos, beneficiadas con ese amparo. Y lo cierto es que también no es la primera vez que se ventila o que se divulga cierto tipo de negocios que no son del todo limpios que siguen manteniendo los hijos del expresidente López Obrador. Entonces, a ver, desde luego que hay que ir al fondo del asunto, desde luego, analizar esto en el contexto amplio en el que se da, que es precisamente este que estamos mencionando desde que iniciamos el programa, y efectivamente, pues ir al fondo del asunto de quién está promoviendo estos amparos, que aparentemente pues ellos se van a desistir, ¿no? Es lo que están diciendo. Sí, así es. Precisamente el comunicado que publicó decía eso, se desiste de cualquier efecto que pudiera tener este amparo promovido, que pues realmente serían solo 3 días, porque no se va a ratificar, y aparte llama al Poder Judicial a que se investigue precisamente quién hizo esto, por qué hizo esto. Yo sí quiero saber quién fue, güey. Sí. Yo, de nuevo, mi cínico interior dice que nunca nos vamos a enterar. Pues me encantaría, pero yo creo que nunca. Es probable, pero a mí me parece que yo veo aquí y conforme lo que hemos observado a lo largo de todo el verano, veo, y insisto, porque lo mencioné hace unos momentos, veo muchos chispazos de fuego amigo. Eso es una realidad y no se puede soslayar, y me parece que conforme más, insisto, nos acerquemos al 27, esto lo vamos a seguir observando. Sí. Va a tomar esa salida. Tú que eres militante de Morena, ¿sientes más tensiones al interior? Pues es interesante porque al final del día, habiendo tanta representación con distintos políticos, grupos de Morena, pues es un movimiento gigantesco en donde más allá de haber tensiones, creo que hay como áreas de oportunidad, hay complejidades en donde definitivamente pues tarde o temprano uno que otro va a encontrar intereses encontrados. Van a competir democráticamente, electoralmente, al interior del partido. Posteriormente, pues van a llegar a las candidaturas quien tenga que llegar, quien salga mejor en la encuesta. Yo no creo que realmente haya un ambiente de tensión en el partido. O sea, creo que hay muy buen compañerismo, muy buena comunicación,
definitivamente hay intereses encontrados donde probablemente busquen lo Si mismo. en un salón de escuela, Pero de no repente sería se la agarran primera de vez que trancazo, sucede. güey, ¿no? No sería la primera vez que sucede. Tuvimos la interna presidencial en donde estaban muy fuertes los ánimos, Adán Augusto, Monreal, Manuel Velasco, Claudia. Luego Ebrard que hizo su berrinche también de que no iba a reconocer los resultados de las encuestas. Bueno, ya, también está bien. Yo sé que tú tienes que decir eso, porque pues, ni modo de Yo creo que fuego estamos amigo. viviendo un buen momento. Es que, o sea, está bien. definitivamente pudiera haber fuego amigo. Esperemos que no. Yo sí, Pudiera ser que sí. A Andy en Tokio Esperemos le que no. pusieron un 4 seguro, güey. O sea, no había forma de que alguien dijera así de casualmente, mira, Andrés Manuel López Beltrán anda aquí en Tokio. Digo, se ha vuelto muy, muy de moda. No sé si alguno de ustedes ya fue a Tokio, la neta, ¿no? Pero ya cada vez veo más gente que va. Pues no sé qué tiene Tokio, Japón, que les encanta tanto. Pero sí suena, la neta, que hay algo ahí turbio al interior. Porque ¿quién iba a decir dónde demonios encontrar a la persona en un mundo gigantesco que, pues, digo, también tiene derecho a irse de vacaciones a donde quiera? Pero, en fin, yo creo que el asunto de la vacación del caballero ya fue muy discutido, ¿no? Ya todo el mundo sabe por qué fue un escándalo. Ahora, mencionaste el huachicol fiscal. Salió un poquito ahorita en la discusión. Me pareció muy bien, al menos el 16, que fue el desfile, que el almirante secretario Raimundo Morales saliera a decir y admitir realmente lo que pues, era, creo que dijo, muy inadmisible callar. Que digo, pues, era más que evidente, ¿no? Ya, A estas alturas. Callarlo ya hubiera sido hasta cínico, ¿no? Pero o sea, no es nada que este país no se haya visto. Bueno, era complicado no hacerlo, pero se agradece, ¿no? El hecho de que lo haya hecho. Ahora, lo que me metí a ver es que los datos de 21 aduanas en 3 estados andan con alerta porque hubo años en los que casualmente tuvo un pico así, pero ridículo, ni siquiera así de estúpido, de importación de aceites lubricantes, que es lo que normalmente usan para engañar al sistema realmente, porque todo el mundo está coludido, al sistema de la importación ilegal de gasolinas, que es lo que al final se le conoce como huachicol fiscal. En 2020, nada más para que vean, en 2020 a nivel nacional se importaron 3,000 millones de litros de aceites lubricantes. Al año siguiente fueron más de 18,000 millones de litros. Es un aumento de 6 veces en un año. Y ya nadie dijo, Esto está raro. Porque está raro, ¿no? Porque tú ves las gráficas, o sea, el País fue el que lo publicó. Tú ves la gráfica así, bajita, de repente, ¡pum! 2021 y 2022 arriba y luego ya como que bajó otra vez. Entonces, güey, aquí está raro. Entonces son 21 aduanas en 3 estados lo que esto pasó. Y lo raro también es que los Farías Laguna, que son los sobrinos del anterior secretario de Marina, empezaron, según, desde junio de 2023. Según lo que yo estoy diciendo, 2021 y 2022. También valdría la pena entonces explorar qué demonios pasó estos años, porque pues, si viene desde el 2021, a pesar de que digan que los Farías Laguna empezaron en 2023, entonces hay alguien más que estuvo haciendo esto desde antes. Yo me imagino. Entonces, habría que investigar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en esos años anteriores? Ya que estamos en este asunto de las últimas consecuencias, ¿no? Ya que No, andamos y en que inclusive estas. también, o sea, es un problema que viene atañendo desde muchos sexenios atrás, que anteriormente se le conocía como contrabando gasolina. o sea, Sí. contrabando al final del día. Sí, de repente lo En bautizamos donde como ahora es el fiscal. huachicol fiscal, en donde también pareciera que es como para darle la vuelta y decir que el huachicol sigue tan vigente como estaba antes. Pero ahora que es el huachicol fiscal, se le cambió el nombre y también se le trata como de volver una especie de golpe político, en donde creo que también se ha vuelto muy común este tema de decir que la gente es delincuente, que hay una narcopresidenta, narcocandidata, que tal es el caso de lo que hizo, por ejemplo, Federico Doring hace un par de semanas presentando su denuncia en contra de varias personas, precisamente de López Beltrán, de otro par de políticos mexicanos, de Américo Villarreal, para precisamente investigar lo que es posiblemente huachicol fiscal, según él. Pero que realmente pareciera más bien que son como misiles dirigidos para tratar de dañar la reputación, el nombre y ligar a alguien con lo que probablemente será un delito que otras personas que están cometiéndolo pues lo hacen, pero no estas personas que están denunciando. Y pareciera que quieren como girar la conversación en muchos momentos a eso, que creo que es algo un poco alarmante, ya que al final del día sí se está investigando y ha habido muchas acciones al respecto de lo que ocurre con el huachicol fiscal. Se están deteniendo a personas como lo fue precisamente el sobrino del ex secretario de Marina. Sabes que si cuaja, ¿no?
Yo diría que sí. Sí, claro. Sí, seguramente sí. Pero bueno, a ver, vivimos en una sociedad en la que se debate y se habla ampliamente, y el hecho de que haya una investigación no quiere decir que no se puede hablar del tema. A mí me parece que el caso llega a tan altos niveles e involucra en una estructura tan robusta y tan amplia que precisamente no se puede dejar de hablar del tema por más que haya una investigación, y qué bueno que haya una investigación en curso. Pero aquí lo que realmente preocupa es precisamente hasta dónde llega el ámbito de impunidad, porque tenemos una institución que desde el sexenio pasado se utiliza para todo un amplio abanico de actividades o de responsabilidades que antes no tenían. Y que no les pertenece, la neta. Así no como tendrían por qué estar haciendo eso. Claro, así como tampoco les pertenece el tema de la seguridad pública, no tendrían por qué estar haciendo labores de seguridad pública, y eso ya lo comprobamos desde el sexenio de Calderón, que es un rotundo fracaso, pero es una estrategia que se ha continuado. Y no solamente continúan en labores de seguridad que no les tocan, pero en la administración de aduanas, de aeropuertos, en la distribución de vacunas, digamos, han ampliado su ámbito de responsabilidad de tal manera, pues que claro, tienen una cantidad de poder que eso hace naturalmente más susceptible a que grandes esquemas de corrupción permitan permear dentro de una institución que lamentablemente ya no debe ser la institución confiable que antes era y por la cual aparentemente se le adjudicaron tantas responsabilidades. Sí. Lo cierto es que no es así. Y tiene que llegar, qué bueno que la presidenta esté con toda la determinación para que la investigación dé a donde tenga que dar, pero pues efectivamente, o sea, no puede haber este tipo de esquemas que incluyen la transportación, que lleguen a una refinería, que pasen una aduana y que nadie sepa. No, y que precisamente también con reformas previas que ha realizado Claudia en su sexenio, ya hay una cadena virtual que se puede dar seguimiento en el momento que alguna autoridad o la Guardia Nacional encuentra una pipa, y ellos ya tienen una cadena, un folio de seguimiento de dónde fue que cargó, dónde fue que se detuvo, dónde fue todo este proceso para que la pipa pueda entregar el combustible. Algo que anteriormente era un tema de papel, imposible de dar seguimiento, en donde te encuentras una pipa y ninguna autoridad podía verificar que realmente tuviera la cadena completa de información de dónde salió este combustible, que no vaya a terminar siendo precisamente aditivos o aceites, anticongelante reportado en el papel y que terminó llenando una pipa. Sí. Pero es cierto que lo que necesitan las aduanas en este momento también es mucha digitalización precisamente para combatir la corrupción, ya que tristemente, por ejemplo, un dato interesante es que menos del 10%, yo creo que menos del 5% de lo que llega vía marítima termina siendo revisado por tantos buques que tienen, tantos contenedores. Es humanamente imposible que se esté revisando todos estos contenedores. Por lo mismo, la digitalización y una gran inversión al respecto va a terminar sumando también a mejorar lo que está ocurriendo al interior de las aduanas, que es un monstruo gigantesco. Y muy corrupto. O sea, lo de las aduanas es un chiquero. O sea, siempre han sido, la neta. Pero pues, yo nadie ha visto así que digas, oye, pues métale un poco de atención, ¿no? Al tema de las aduanas. Harfush, ahí también mi hermano. Y sobre lo que decías, Georgina, lo de que la neta ya no... O sea, justo por la exposición que se les ha dado a tantas tareas de irresponsabilidades. Oye, hasta distribuyeron vacunas. Sí, bueno, y creo que administran el Tren Maya también. Claro, una cantidad de tonterías. Construyen infraestructura pública. Los bancos también. No, es que de verdad no tienen... Sobre eso yo estoy completamente de acuerdo. Pero justamente como los expones, algo que publicó el Universal hoy, es que huachicoleros en Tabasco le pagaban 10,000 varos, 10,000 pesos a los marinos y 5,000 a la Guardia Nacional por dejarlos robar gasolina en la refinería de Dos Bocas. Si me preguntan, me parece muy barato. Sí. O sea, 10,000 lanas para un marino que luego los tenemos acá encumbrados en... no manches, esos güeyes. Poquito barato este asunto, la verdad. Pero a ver, si hasta las Fuerzas Armadas se corrompen, ¿a quién le vas a confiar la administración de las aduanas? ¿No? Porque si teníamos así de que las Fuerzas Armadas, que fue el argumento que usó Andrés Manuel cuando los mandó a hacer cualquier cantidad de tareas. No, es que ellos van a ser los que van a resistir más al tema de la corrupción. Cada vez salen más y más notas, más y más noticias, más y más escándalos de cómo, la verdad es que son como cualquier ser humano. O sea, son tan propensos a la corrupción y a que si les brillan 10,000 pesos o 5,000, los aceptan a cambio de voltearse al otro lado en el momento correcto. Entonces, si ya ellos
que era nuestra esperanza, ¿no? Ante este asunto, ya estamos viendo que no responden. ¿Y sabes ¿A quién le vamos a confiar entonces a las aduanas? Todavía más grave que a quién es de qué manera vamos a lograr replegar a las Fuerzas Armadas de la cantidad de poder que han adquirido en los últimos años. Y quién sabe cómo lo van a hacer. Es Qué bueno que no va a ser nuestro problema, mi hermano, porque iba a ser un rollazo de echarles... o sea, yo sí me imagino a alguien, no sé, pues presidente el siguiente o el siguiente o el siguiente, que ya sea de otra corriente política, que diga, oye, pues, a ver... Resulta que la Cálmate, militarización no era sí. buena. Vámonos para atrás, papi. Esto le corresponde a esta secretaría, esto a esta otra, y vamos a reorganizar. Ya quiero ver que el general secretario o el almirante secretario en ese momento diga, claro, señor, no se preocupe. Aquí le va esta responsabilidad que no me genera nada de lucro. Cero. En fin. Bueno, ahí tienen la supermesa de esta semana. Carolina de la Fuente, analista política y socia de Estrategia Consultores. Muchas gracias. Y Andrés Flores, maestrante en Derecho Constitucional y militante de Morena. Gracias a ambos de nuevo por estar aquí. Gracias, Carlos. Nos vemos, señores, la próxima semana. Acuérdense de suscribirse a este canal, darle like, comentar, compartirlo con todos sus amigos y tener un buen fin de semana.